El pequeño restaurante, ubicado en una esquina concurrida de la ciudad, era un refugio de tranquilidad en medio del caos urbano. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y cuadros de artistas locales, otorgando un encanto peculiar al ambiente. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce olor de los pancakes que se estaban preparando en la cocina, creando una atmósfera acogedora que atraía tanto a los habitantes locales como a los visitantes curiosos. Era un lugar donde todos se conocían, donde las conversaciones fluían libremente y el tiempo parecía desacelerar. Ana, la mesera que destacaba entre los empleados del restaurante, estaba detrás del mostrador, organizando las tazas de café y los cubiertos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño despretencioso y llevaba un delantal que ya mostraba signos de uso, pero que reflejaba su estilo práctico y auténtico. Tenía una manera especial de conectar con los clientes, siempre con una sonrisa genuina y una mirada que transmitía calidez. Para ella, cada persona que entraba al restaurante era más que un cliente. Era una historia, una experiencia por compartir. Mientras el movimiento de la mañana comenzaba a intensificarse, Ana se concentraba en su rutina. La cocina estaba agitada, con el cocinero preparando los pedidos rápidos, y el sonido de ollas y sartenes creaba una sinfonía familiar. Ella observaba a los otros meseros apurándose, intentando agradar a los clientes de una manera más elaborada, pero Ana sabía que su encanto residía en la simplicidad. No se dejaba llevar por la prisa. En lugar de eso, elegía acercarse a cada mesa con una actitud tranquila y una mirada atenta. Con el ambiente animado por las conversaciones de los clientes y el aroma de los platos que se servían, Ana se sentía en casa. Era como si ese lugar fuera una extensión de sí misma, un espacio donde podía ser auténtica. Recordaba cómo había empezado a trabajar allí, aún adolescente, y cómo la experiencia había moldeado su visión sobre la vida y las personas. Las mañanas siempre eran ajetreadas, pero no las veía como una carga. Para Ana, cada día era una nueva oportunidad para hacer sonreír a alguien. Sin embargo, mientras Ana organizaba los pedidos, un movimiento distintivo llamó su atención. La puerta del restaurante se abrió y una brisa fresca invadió el ambiente, trayendo consigo un aire de expectativa. Elon, uno de los magnates más conocidos del mundo de la tecnología, entró al establecimiento. Su porte imponente y la aura de confianza que lo rodeaba atrajeron inmediatamente las miradas curiosas de otros clientes. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre las mesas, mientras las personas intentaban disimular la curiosidad y la sorpresa ante la presencia del hombre que en otros contextos estaría rodeado de seguridad y admiradores. Elon caminó con firmeza hacia una mesa discreta en la esquina del restaurante, donde se acomodó. Parecía ansioso por un momento de tranquilidad, lejos de los reflectores y del frenesí de su día a día. Sin embargo, el equipo del restaurante estaba atento, murmurando entre sí sobre la presencia del magnate. Ana, por otro lado, permaneció concentrada en sus tareas, sin dejarse llevar por el bullicio a su alrededor. Para ella, cada cliente merecía la misma atención, sin importar su fama o fortuna. Al acercarse a la mesa de Elon, Ana no tenía idea de quién era. Su mente estaba ocupada con los pedidos de otros clientes y el movimiento constante que exigía su atención. Se detuvo al lado de la mesa, con su bloc de notas en mano, lista para tomar el pedido. La mirada de Elon la observaba con curiosidad, intrigado por la aparente indiferencia de la mesera hacia su identidad. Ana, con su estilo despretencioso, hizo la pregunta que era rutina para ella, pero que, para Elon, sonó como un soplo de frescura en un mundo lleno de artificialidades. ¿Quiere azúcar o edulcorante?, preguntó, mientras anotaba el pedido de café. La interacción fue breve, pero marcada por una autenticidad que rara vez Elon encontraba en sus andanzas diarias. Se sorprendió al darse cuenta de que Ana no lo miraba con la expectativa de quien está ante una celebridad, sino con la simplicidad y naturalidad de alguien que simplemente está cumpliendo su trabajo. Este enfoque lo hizo sentir más ligero, como si, por un momento, pudiera ser solo una persona común.
Ana, por su parte, continuó con su rutina, sin percibir el impacto que su actitud había causado. Se alejó de la mesa, dirigiéndose a otros clientes, su mente ya ocupada con nuevos pedidos y pequeños gestos que hacía para alegrar el día de quienes estaban allí. Era un ciclo que se repetía diariamente, pero que, en ese momento, parecía tener un significado especial. El restaurante vibraba con vida, y ella estaba en el centro de eso, haciendo lo que más amaba, cuidar de las personas. Mientras tanto, Elon observaba a Ana desde lejos, intrigado por la forma en que se movía entre las mesas, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Era como si, en ese pequeño espacio, hubiera encontrado un refugio en medio de la superficialidad que lo rodeaba. Recordó cómo, en su vida llena de compromisos y obligaciones, rara vez se encontraba con alguien que lo tratara de manera tan genuina. El simple gesto de ella, aquella pregunta casual sobre azúcar o edulcorante, resonó en su mente como una bocanada de aire fresco, un recordatorio de que la verdadera conexión humana podría encontrarse en los lugares más inesperados. El día seguía su curso, con el restaurante recibiendo una variedad de clientes, cada uno trayendo su propia historia y experiencias. Ana continuaba atendiendo a todos con la misma dedicación, sin darse cuenta de que su interacción con Elon había despertado en él un interés renovado por la autenticidad y la simplicidad de las relaciones humanas. Mientras el café era servido y los pancakes eran devorados, el ambiente continuaba vibrando con la energía de las conversaciones y risas. Y así, en ese pequeño restaurante, se formaba una conexión inesperada, originada por un simple gesto que podría cambiar el rumbo de las vidas de Ana y Elon. El destino, en su forma más sutil, comenzaba a trazar un camino que los llevaría a un encuentro más profundo, donde la simplicidad y la profundidad de los gestos humanos se entrelazarían de maneras que ninguno de ellos podría prever. La historia apenas comenzaba, y lo que parecía ser un día común en un restaurante cualquiera podría revelarse como el punto de partida para algo extraordinario. La atmósfera del pequeño restaurante continuaba vibrando con la energía del inicio de la mañana. El aroma del café fresco se mezclaba con el de los pancakes calientes, creando una sinfonía de sensaciones que calentaba el corazón de quienes cruzaban la puerta. Pero, en ese día, había un murmullo especial entre los miembros del equipo. Susurros y miradas furtivas se esparcían entre los meseros y la cocinera, que con las manos enharinadas intentaba escuchar lo que sucedía. La presencia de Elon Musk, una figura que no necesitaba presentación, había causado un frenesí que parecía electrizar el ambiente. Mientras tanto, Ana, totalmente ajena a la conmoción a su alrededor, se concentraba en su tarea. Para ella, la rutina era sagrada. Los pedidos se acumulaban y cada cliente era tratado con la misma dedicación y atención. La sonrisa que iluminaba su rostro no era solo una formalidad, era una extensión de su personalidad cálida. A veces reía con los clientes, compartiendo momentos de ligereza que hacían la experiencia en el restaurante más agradable. Para Ana, cada interacción era una oportunidad de crear una conexión, sin importar si la persona sentada en la mesa era un magnate de la tecnología o un trabajador común. El resto del equipo, sin embargo, no podía dejar de especular. Las miradas lanzadas en dirección a la mesa de Elon estaban cargadas de curiosidad y ambición. Algunos se preguntaban si él estaba allí por motivos de negocios, mientras que otros creían que solo deseaba un momento de paz, lejos de la constante atención de los medios. La mesera que estaba al lado de Ana comentó en voz baja sobre la posibilidad de que Elon estuviera pensando en abrir una nueva oficina en la ciudad, lo que podría traer un aumento significativo de clientes para el restaurante. La conversación se intensificó y cada uno alimentaba su imaginación con escenarios grandiosos y posibilidades de fama y fortuna.
Ana, por su parte, no se dejaba llevar por las charlas. Siempre había sido del tipo que creía que las personas eran más que sus apariencias o estatus. Para ella, cada cliente tenía una historia, y el simple acto de servir una comida podía ser una forma de acogerlos en un momento de sus vidas. En ese sentido, Elon no era diferente de cualquier otra persona que entrara al restaurante. Era solo un hombre sentado a la mesa, con un pedido de café en manos, que parecía querer un poco de tranquilidad en medio del caos del mundo. A medida que el día avanzaba, Ana continuaba sirviendo a los clientes, haciendo pequeñas bromas y creando un ambiente relajado. Interactuaba con cada uno de manera ligera, como si fueran amigos de toda la vida. Sus ojos brillaban de alegría al darse cuenta de que, incluso en pequeños gestos, podía hacer sonreír a alguien. En un rincón del restaurante, un grupo de amigos se divertía, y Ana, al pasar junto a ellos, hizo un comentario bromista sobre el tamaño de las porciones, provocando risas que resonaron en el ambiente. Este tipo de interacción era natural para ella, una expresión auténtica de su personalidad. Elon observaba todo con un mixto de interés y admiración. Era raro encontrar a alguien que no estuviera impactado por su estatus o fama. Notó cómo Ana se movía con confianza entre las mesas, interactuando con los clientes de una manera que parecía genuina y espontánea. Para él era refrescante. No estaba acostumbrado a ser tratado como una celebridad. En su vida, las interacciones estaban a menudo cargadas de expectativa e interés por sus posesiones. Pero Ana era diferente. Ella era un soplo de aire fresco, una personificación de simplicidad y autenticidad. Mientras los susurros del equipo continuaban, Ana mantuvo su enfoque en la misión de servir y proporcionar una experiencia memorable para cada cliente. El mundo exterior y sus especulaciones no la afectaban. Sabía que, independientemente de quién estuviera en la mesa, su trabajo era el mismo: atender con dedicación y cariño. Así, su jornada como mesera se desarrollaba, con el restaurante pulsando con la energía del día. Elon, por su parte, comenzó a reflexionar sobre su vida. Los pensamientos que lo atormentaban con frecuencia sobre la superficialidad de las relaciones que mantenía comenzaron a disiparse. La presencia de Ana, con su enfoque despreocupado y su autenticidad, encendió una chispa en su mente. Se dio cuenta de que, incluso con todo su éxito, había algo profundamente insatisfactorio en su vida. La búsqueda constante de reconocimiento y validación lo había alejado de lo que realmente importaba: la conexión humana. Ana, con su simplicidad, evocó una sensación de nostalgia, recordándole tiempos en que las interacciones estaban desprovistas de intereses ocultos. Ese día, la interacción entre Ana y Elon, aunque breve y superficial, tenía un peso que trascendía el momento. Ambos estaban de maneras diferentes en busca de algo más. Ana, al buscar un propósito en su trabajo cotidiano, y Elon, al intentar reconectar con una forma genuina de vivir. El restaurante, con su atmósfera acogedora, se convirtió en el escenario perfecto para que estas dos almas, en universos tan distintos, se cruzaran y se reconocieran. A medida que la mañana se transformaba en tarde, Ana continuaba con su rutina, completamente ajena al impacto que su presencia estaba causando en Elon. No sabía que para él, aquel pequeño gesto de normalidad era un rayo de luz en medio de la oscuridad de la fama. La despreocupación de ella, la ligereza de sus interacciones, todo esto se convertía en un llamado para que él reflexionara sobre su vida y las decisiones que había tomado a lo largo del camino. El movimiento en el restaurante continuaba creciendo y Ana, con su energía contagiosa, estaba en el centro de todo. Se movía como una bailarina fluyendo entre las mesas, sirviendo con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Mientras Elon la observaba, comenzó a preguntarse si podría encontrar una forma de reintegrar esa autenticidad en su propia vida.
El simple acto de comer en un restaurante, algo que la mayoría de las personas consideraría trivial, se convirtió para él en un catalizador para una profunda reflexión. Ana, por su parte, no tenía idea de que su día común estaba a punto de cambiar. El mundo a su alrededor seguía girando, pero ella se mantenía fiel a sus principios. Esa era la belleza de su existencia. Incluso en medio de una tormenta de fama y especulación, permanecía anclada en la simplicidad de la vida cotidiana. Y, sin darse cuenta, estaba a punto de dejar una marca indeleble en la vida de alguien que, hasta entonces, era visto como intocable y distante. La tarde avanzaba, y la conexión entre Ana y Elon, aunque aún no verbalizada, creaba una expectativa en el aire. Era un momento de pura magia, donde lo extraordinario se entrelazaba con lo ordinario, donde dos vidas distintas podían, en un breve instante, reconocerse y transformarse. Cada movimiento de Ana, cada sonrisa, cada interacción era una semilla plantada que podría florecer de maneras inesperadas. Y mientras el mundo giraba, la historia de ambos estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca podrían imaginar. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el pequeño restaurante con una luz suave y dorada. Ana ya estaba detrás del mostrador, organizando los utensilios y preparándose para el movimiento de la mañana. El aroma de café fresco y panqueques calientes llenaba el aire, creando un ambiente acogedor que atraía a los clientes habituales. Siempre le había gustado trabajar allí, donde cada día traía nuevas historias e interacciones. El tintinear de los platos y el murmullo de las conversaciones al fondo eran como una música familiar que la acompañaba en su rutina. Mientras tanto, el equipo del restaurante, aún recuperándose de la visita inesperada de Elon el día anterior, estaba agitado. El rumor sobre la presencia del magnate de la tecnología reverberaba entre los camareros y cocineros, generando una mezcla de emoción y especulación. Ana, ajena a toda esta agitación, estaba concentrada en sus tareas, sirviendo café y haciendo pequeñas bromas con los clientes, ignorando el impacto que su interacción casual con Elon podría haber desencadenado. Sin embargo, en el momento en que un elegante auto negro se detuvo frente al restaurante, la atmósfera cambió. La limusina de lujo no pasó desapercibida, y el equipo pronto reconoció la importancia del vehículo. El motor ronroneaba suavemente mientras el conductor salía, ajustándose la corbata y mirando a su alrededor con un aire de determinación. Entró al restaurante, atrayendo miradas curiosas de todos lados. Las conversaciones disminuyeron y los susurros aumentaron. Una ola de expectativa llenó el espacio. Ana seguía atendiendo mesas, inmersa en su trabajo, sin notar la agitación a su alrededor. El conductor, buscando a Elon, se dirigió directamente al equipo del restaurante. Preguntaba de forma directa, su voz baja pero firme, tratando de descubrir dónde estaba el magnate. Las respuestas, sin embargo, eran siempre las mismas. Elon ya no estaba allí. El conductor, al darse cuenta de que su búsqueda no tenía éxito, no se dejó abatir. En un gesto decidido, sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a uno de los asistentes. La tarjeta era simple, pero su importancia era innegable. El conductor explicó que Elon quería encontrarse con Ana. El clima en el restaurante cambió nuevamente, y ahora todas las miradas estaban enfocadas en la camarera que seguía ajena a lo que estaba sucediendo. El equipo murmuraba entre sí, preguntándose qué significaba esa invitación. ¿Qué podría llevar a un hombre como Elon a querer encontrarse con una camarera común? Ana, por su parte, estaba demasiado ocupada para darse cuenta de que su día estaba a punto de cambiar de forma inesperada. Se movía entre las mesas, sirviendo clientes y sonriendo, siempre con su forma desenfadada y acogedora. El restaurante era su mundo, y allí se sentía en casa. El tiempo pasaba, y ella no tenía idea de que una simple tarjeta podría contener el inicio de una nueva aventura. Finalmente, cuando tuvo un momento libre, Ana notó al grupo de colegas reunidos en un rincón, con miradas conspiratorias. Curiosa, se acercó. Al preguntar qué estaba pasando, uno de los camareros, con un brillo en los ojos, le entregó la tarjeta.
Ana miró el papel en sus manos. Un misto de confusión y curiosidad la invadió. El nombre Elon estaba escrito en letras elegantes y una extraña sensación comenzó a formarse en su estómago. Leyó rápidamente las palabras, sintiendo el peso de la situación, pero aún sin comprender del todo lo que eso significaba. El conductor había dejado claro que Elon quería encontrarse con ella, pero las razones detrás de ese deseo eran un misterio. Ana no tenía idea del impacto que su simple y genuina interacción podría haber causado en alguien tan influyente y poderoso. La idea de ser invitada por una figura como Elon parecía surrealista, casi como un sueño. A medida que la tarde avanzaba, el movimiento en el restaurante comenzaba a disminuir. Las mesas se vaciaban y el equipo empezaba a limpiar y organizar el espacio para el día siguiente. Ana aún sostenía la tarjeta, contemplando qué debería hacer con esa invitación inesperada. La idea de encontrarse con Elon la ponía nerviosa, pero al mismo tiempo había una punzada de curiosidad que la instigaba. Ana no era de esas personas que buscaban fama o reconocimiento. Para ella, la simplicidad de la vida cotidiana era lo que realmente importaba. Amaba su trabajo, el contacto con las personas y las pequeñas alegrías que cada día traía. Sin embargo, al mirar la tarjeta nuevamente, sintió una mezcla de emociones. ¿Qué la llevaría a un encuentro con alguien como Elon? ¿Qué podría querer él de ella? Con el paso de los días, la idea de la invitación ocupaba sus pensamientos. Se encontraba imaginando qué diría, cómo se comportaría y si realmente debería ir. La vacilación se convirtió en un conflicto interno. Por un lado, había el deseo de explorar esta nueva posibilidad, pero por otro, el miedo de desviarse de su vida simple y tranquila. Mientras tanto, el equipo del restaurante seguía discutiendo el evento. La presencia de Elon todavía era un tema candente entre los empleados y todos parecían ansiosos por novedades. Ana, sin embargo, se mantenía reservada, evitando compartir sus pensamientos sobre la invitación. Lo que no sabía era que la curiosidad y la simplicidad que la caracterizaban llamaban la atención de todos a su alrededor. La noche cayó y Ana finalmente tuvo un momento de tranquilidad en casa. Sentada a la mesa de la cocina, miró por la ventana y observó las luces de la ciudad parpadeando a la distancia. La vida fuera de esa ventana parecía tan distante de su cotidianidad en el restaurante. Las personas que pasaban apresuradas, los autos que cruzaban las calles, todo parecía un mundo aparte, un universo de posibilidades. Tomó la tarjeta nuevamente, sintiendo la textura del papel entre los dedos. Las palabras escritas allí parecían reverberar en su mente. Había algo especial en esa invitación, algo que la llamaba a salir de su zona de confort, pero la pregunta que la atormentaba era si realmente estaba lista para eso. La vida que conocía era simple, pero al mismo tiempo llena de significado. Ana se encontró reflexionando sobre su trayectoria, las decisiones que había tomado y los pequeños gestos que siempre había valorado. Las interacciones con los clientes, las risas compartidas, los momentos de empatía y conexión. Eso era lo que hacía que su trabajo fuera tan especial. Ahora, la idea de encontrarse con Elon parecía amenazar esa normalidad. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un encuentro que podría no significar nada. El tiempo pasó y Ana sintió que necesitaba tomar una decisión. La vacilación comenzó a transformarse en determinación. Algo dentro de ella la impulsaba a explorar esta nueva oportunidad, a descubrir qué podría surgir de ese encuentro. No deseaba fama, pero tal vez, si Elon realmente quería algo de ella, podría haber una oportunidad de hacer una diferencia de una manera que nunca había imaginado. Esa noche, al acostarse, Ana reflexionó profundamente. ¿Qué era lo que realmente la impedía aceptar la invitación? ¿Era el miedo a lo desconocido o la preocupación de que esto pudiera cambiar quién era y lo que valoraba?
Con estos pensamientos se durmió, pero no sin antes decidir que a la mañana siguiente daría un paso al frente. Lo que fuera que sucediera, estaba dispuesta a enfrentarlo con la misma autenticidad que siempre había llevado a su vida. La mañana llegó y Ana despertó con una nueva perspectiva. El tarjeta estaba allí, en la mesa de noche, como un recordatorio de que la vida tenía sus propios planes y a veces era necesario abrirse a lo inesperado. Con una determinación renovada, Ana se levantó, se vistió y se preparó para otro día en el restaurante. Pero esta vez había una nueva energía dentro de ella, una pequeña llama de esperanza que la animaba a abrazar el futuro, sin importar cuán incierto fuera. Ana observó la tarjeta que el conductor le había dejado, sus ojos recorriendo las letras impresas en un papel que parecía tan común, pero que, en ese momento, cargaba un peso inusual. La invitación de Elon, escrita de manera sencilla, contrastaba con la grandiosidad que podría asociarse a su fama. Se sentó en una de las sillas de la cocina, aún vestida con su uniforme de mesera, mientras el zumbido de la actividad a su alrededor parecía distante. El aroma del café fresco y la agitación de las ollas se convirtieron en un fondo nebuloso para su mente, que hervía de pensamientos. El evento al que Elon la invitaba parecía ser algo especial, algo que, en otras circunstancias, podría parecer un sueño para muchos. Se imaginó en una sala llena de personas influyentes, rodeada de figuras que solo conocía a través de las pantallas de televisión o las páginas de revistas. La idea de estar en un ambiente así la dejaba nerviosa, no por la emoción, sino por la sensación de insuficiencia que comenzaba a formarse en su estómago. Ana siempre había sido una persona común, viviendo una vida simple, llena de rutinas y pequeños placeres, y la posibilidad de ser arrastrada a un mundo tan distante de su realidad habitual era, al menos, desconcertante. Mientras el reloj en la pared de la cocina marcaba el tiempo, Ana ponderaba si debía aceptar la invitación. Era curioso que, después de un encuentro tan breve, Elon se sintiera compelido a buscarla nuevamente. Para ella, ese gesto reflejaba una sensibilidad que raramente veía en personas que habitaban el mundo de las celebridades. No estaba interesada en glorias o en ascender en la vida a través de conexiones. Lo que más valoraba era la autenticidad en las relaciones humanas. La idea de estar rodeada de personas que podrían no compartir el mismo entendimiento la dejaba dudosa. En casa, la atmósfera era tranquila. Ana se permitió un momento de reflexión mientras miraba por la ventana. El sol se ponía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Esa era su tranquilidad, la simplicidad de un día que se cerraba, y la imagen del restaurante, con sus mesas sencillas y clientes habituales, invadió sus pensamientos. El restaurante era el lugar donde se sentía a gusto, donde cada cliente tenía una historia y cada plato servido era un gesto de cariño. La idea de cambiar eso por una noche de glamour e incertidumbre generaba un conflicto interno. Recordó la mirada de Elon, la forma en que parecía genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir, como si, detrás de toda su fama, buscara algo que la mayoría de las personas simplemente no podía proporcionar: conexión. Y, en ese instante, Ana se dio cuenta de que no podía dejarse llevar por sus inseguridades. Después de todo, la invitación no era una promesa de fama o reconocimiento, sino una oportunidad de vivir algo nuevo, una oportunidad para entender mejor el mundo fuera de su burbuja. Sin embargo, la duda aún persistía. No quería ser vista como una chica del interior, deslumbrada por las luces de la ciudad. Ana siempre había tenido los pies en la tierra y la idea de perder ese suelo la aterraba. Pero, por otro lado, la curiosidad sobre lo que ese evento podría traer se volvía cada vez más inquietante. ¿Sería solo una cena, una conversación en un ambiente diferente, o habría algo más? Después de horas de reflexión, Ana decidió que la vida está hecha de experiencias y que, si no se permitía salir de su zona de confort,
nunca sabría lo que podría haber sido. Con un nuevo sentido de determinación, tomó la tarjeta y la miró una vez más. Allí estaba la oportunidad de no solo conocer a alguien que, en su mente, era una leyenda, sino también de explorar un nuevo lado de sí misma, un lado que quizás había estado dormido bajo la rutina diaria. Esa decisión tomó forma como una pequeña llama en su corazón. Recordó que, en el fondo, siempre había tenido un espíritu aventurero, incluso si en su vida cotidiana eso no se había manifestado. Que era una cena elegante al fin y al cabo, sino una nueva historia por contar. La simple idea de que la vida está hecha de momentos y que cada uno de ellos tiene el poder de cambiarlo todo, la motivó a seguir adelante. A la mañana siguiente, al despertar, Ana sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La invitación de Elon reverberaba en su mente, y la idea de arreglarse para un evento que podría ser tan diferente a todo lo que conocía la ponía nerviosa, pero al mismo tiempo la hacía sentir viva. Se puso a pensar en cómo debería vestirse. No quería llamar la atención, pero tampoco deseaba parecer descuidada. Optó por un vestido simple que realzaba su forma auténtica, pero que también la hacía sentir cómoda. No se trataba de impresionar, sino de ser ella misma. El día se arrastró con sus tareas habituales, pero la expectativa de ir al evento hacía que cada minuto fuera más emocionante. Al final de su turno, cuando finalmente se despidió de sus compañeros y salió del restaurante, Ana sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo. El camino hasta el lugar del evento parecía más largo que nunca, y a cada paso se permitía soñar con lo que podría suceder. Cuando llegó al lugar, la grandiosidad del sitio la dejó sin palabras. La arquitectura imponente y la decoración lujosa contrastaban totalmente con el ambiente acogedor de su restaurante. Dudó en la entrada, observando a las personas que pasaban, todas elegantemente vestidas, riendo y conversando con familiaridad. Un sentimiento de inseguridad la invadió, pero recordó la razón por la que estaba allí. Una invitación que podría, quién sabe, ser el inicio de algo nuevo. Ana respiró hondo y decidió que no podía dar marcha atrás. Pasó por la puerta de entrada y, tan pronto como lo hizo, fue envuelta por una atmósfera vibrante. La música suave llenaba el aire, y el aroma de platos sofisticados despertaba su apetito. Mientras caminaba, observaba las interacciones a su alrededor, notando la dinámica entre las personas, la forma en que algunas se destacaban, mientras que otras parecían encajar perfectamente en ese escenario glamuroso. Recordó a Elon y cómo él se había mostrado genuino, y al pensar en él, su corazón se aceleró. ¿Qué podría decirle? ¿Qué tipo de conversación tendrían? La idea de ser vista como una igual, sin la presión de su fama, la confortaba. Ana se dejó llevar por la corriente del evento, navegando entre grupos, siempre con una sonrisa en el rostro, pero manteniéndose consciente de su autenticidad. La noche se desarrollaba como un sueño, y Ana se sentía como una observadora y, al mismo tiempo, como parte de ese mundo que parecía tan distante. La expectativa de reencontrar a Elon crecía a cada instante, pero, en medio de todo eso, una certeza comenzaba a afianzarse en su mente. No importaba lo que sucediera, ella se mantendría fiel a sí misma. Y así, entre sonrisas y miradas, Ana aguardaba el momento en que la vida la llevaría a un nuevo capítulo. Un capítulo que podría ser más que solo una cena, sino una travesía de descubrimientos y conexiones inesperadas. Ana llegó al evento con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Al abrir las imponentes puertas del salón, fue recibida por una explosión de luces y sonidos que parecían danzar en el aire. El lugar era deslumbrante, con candelabros de cristal colgando del alto techo, reflejando la luz en 1000 fragmentos. El piso era de mármol pulido, y las mesas elegantemente decoradas estaban distribuidas en un diseño que permitía la circulación de los invitados, todos vistiendo ropa de marca y luciendo sonrisas radiantes. Miró alrededor, tratando de ubicarse en medio de la multitud de rostros conocidos y desconocidos. Celebridades, inversionistas e influencers sociales circulaban, creando un ambiente vibrante que la hacía sentir como una intrusa.
La música suave, tocada en vivo por un pequeño cuarteto, contrastaba con la energía eléctrica que llenaba el espacio. Ana, con su vestido sencillo y sus zapatos cómodos, se sintió como un pez fuera del agua. Una vez más, la inseguridad la envolvió, como una niebla que oscurecía su visión. Determinada a no sucumbir al desconforto, respiró hondo y comenzó a explorar el ambiente. Cada paso era un ejercicio de valentía. La decoración era rica en detalles, desde los arreglos florales que exhalaban un aroma dulce hasta las mantelerías de seda que brillaban bajo la luz de los reflectores. La opulencia del lugar no era algo a lo que estuviera acostumbrada en su rutina diaria en el restaurante. La memoria del cálido y acogedor pequeño espacio de trabajo contrastaba con la frialdad del lujo que la rodeaba ahora. Ana se alejó de las áreas más concurridas buscando un rincón más tranquilo. Recordó que estaba allí invitada por Elon, y esa idea le brindó un pequeño consuelo. Él había visto algo en ella, algo que se había perdido entre toda la agitación que acompañaba su mundo. Con el pensamiento en Elon, Ana se concentró en la expectativa de verlo. El tiempo parecía arrastrarse mientras se perdía en sus pensamientos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, avistó a Elon al otro lado del salón. Estaba rodeado de personas, pero su presencia era innegable, como un faro en medio de la tormenta. La forma en que interactuaba con todos a su alrededor, con una sonrisa genuina y una atención plena, le provocó un calor en el corazón. Cuando sus miradas se cruzaron, Ana se dio cuenta de que él la reconoció de inmediato. Su sonrisa se amplió y comenzó a alejarse del grupo, abriendo camino hacia ella. Elon se acercó con una aura de simplicidad que contrastaba con el glamour del evento. La manera en que caminaba, sin prisa, era casi como si estuviera en su propio espacio, ajeno a la ostentación a su alrededor. Al llegar cerca de Ana, la saludó cálidamente, como si fueran viejos amigos, y le agradeció sinceramente por su presencia allí. La forma en que hablaba, con un tono amigable y acogedor, hizo que Ana se sintiera a gusto. Quedó admirada por la facilidad con que la conversación fluyó entre ellos. Elon la escuchaba con atención, sus ojos fijos en los de ella, como si cada palabra que dijera fuera un descubrimiento importante. Ana comenzó a compartir sus experiencias de vida, desde sus recuerdos de infancia hasta los desafíos que enfrentaba como mesera en un pequeño restaurante. Habló sobre los clientes que se convirtieron en amigos, sobre las historias que escuchó y los momentos de alegría que la hacían amar su trabajo. Mientras tanto, Elon reflexionaba sobre sus propias vivencias, revelando un lado más humano, alejado de la imagen pública que la sociedad tenía de él. La autenticidad de Ana cautivó a Elon de una manera que no esperaba. Cada relato de ella resonaba en él, como si estuviera abriendo una ventana a un mundo que había perdido de vista. Mencionó, en un momento de sinceridad, que su simplicidad había marcado la diferencia en su día anterior, algo que no había experimentado en mucho tiempo. El gesto despretencioso de ella, una simple interacción, se había convertido en un hito en su vida, llevándolo a repensar sus interacciones diarias y la superficialidad que permeaba su círculo social. Mientras conversaban, Ana notó que las personas a su alrededor comenzaron a mirarlos, algunas con expresiones de sorpresa y otras con curiosidad. Era evidente que el encuentro entre los dos no pasaba desapercibido. Se sintió un poco avergonzada, pero al mismo tiempo una ola de confianza comenzó a crecer dentro de ella. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un restaurante, ahora se transformaba en algo más significativo, algo que nunca podría haber imaginado. A medida que la conversación avanzaba, Ana se dio cuenta de que se estaba abriendo de una manera que jamás había hecho antes. Habló sobre sus sueños y aspiraciones, sobre el deseo de impactar la vida de las personas a su alrededor. Elon escuchaba atentamente, haciendo preguntas y alentándola a continuar. El entendimiento mutuo que se establecía entre ellos era palpable, y Ana sintió como si estuviera conectándose con alguien que realmente la comprendía. El ambiente a su alrededor parecía desaparecer, y todo lo que importaba era esa conexión genuina. Para Ana, el evento se había transformado en un espacio seguro,
donde podía ser ella misma, sin necesidad de máscaras o pretensiones. La grandiosidad del lugar y la presencia de personas influyentes dejaron de ser una fuente de ansiedad y se convirtieron en un telón de fondo para la belleza de esa interacción. El tiempo pasó rápidamente y pronto fueron interrumpidos por un grupo de invitados que se acercaron para saludar a Elon. Ana, dándose cuenta de que la conversación podía ser interrumpida, dudó en alejarse, pero Elon la tranquilizó con una mirada significativa. La incluyó en las presentaciones, mostrando que ella era una parte importante de esa noche. Sus interacciones con los demás fueron suaves, y aún en medio de tantas celebraciones y risas, logró mantener su autenticidad y simplicidad. Ana se dio cuenta de que, aunque estaba rodeada de personas influyentes y poderosas, lo que realmente importaba era la conexión que había establecido con Elon. Él era un hombre que, a pesar de su estatus, valoraba la esencia humana, la sinceridad en las interacciones. Para él, Ana se había convertido en un recordatorio de que la verdadera riqueza está en las relaciones y en la capacidad de tocar la vida de las personas de manera significativa. A medida que el evento avanzaba, una nueva sensación se instaló en el corazón de Ana. Lo que había comenzado como una simple interacción en un restaurante se había transformado en una invitación a un nuevo capítulo en su vida. Ella no sabía lo que el futuro le deparaba, pero sentía que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de posibilidades y de la promesa de nuevas experiencias. La noche aún era joven y Ana estaba lista para abrazar lo que viniera a continuación. El ambiente del evento era vibrante, una mezcla de luces brillantes y sonidos envolventes. A medida que la noche avanzaba, Ana se sentía cada vez más como una intrusa en un mundo que no era el suyo. La inmensidad del salón, decorado con flores exóticas y muebles lujosos, la hacía cuestionar si realmente pertenecía a ese espacio. Observaba a las personas a su alrededor, riendo y conversando con facilidad, mientras su propia presencia se volvía un tanto opresiva. A cada paso que daba, su corazón latía más rápido y la inseguridad crecía dentro de ella. Elon, por otro lado, parecía estar en casa. Se movía entre los invitados con una confianza tranquila, saludando e intercambiando sonrisas. Su presencia era magnética y muchos se volvían hacia él, absorbiendo sus palabras y gestos. Ana se dio cuenta de que no era solo un hombre de negocios. Había una aura de autenticidad en Elon que lo hacía accesible a pesar de su fama. Cuando finalmente se reencontraron, la mirada de él la hizo sentir valorada, como si, de alguna manera, fuera parte de ese mundo. Al sentarse en un rincón más reservado, lejos del bullicio, Elon comenzó a compartir sus ideas. Hablaba con pasión, gesticulando con las manos mientras explicaba su nuevo proyecto. Ana escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Lo que inicialmente parecía un simple encuentro, ahora se transformaba en una conversación profunda, repleta de significados y posibilidades. La visión de Elon era clara. Quería crear algo que hiciera la diferencia en la vida de las personas comunes, algo que resonara con su propia experiencia. «Quiero que tú seas el alma de este proyecto», dijo él, su voz cargada de emoción. Ana se quedó paralizada, absorbiendo la magnitud de la propuesta. Era difícil entender cómo una simple interacción, un encuentro casual en un restaurante, podría llevar a algo tan grandioso. La idea de convertirse en una figura central en un proyecto de tal importancia era abrumadora. Las memorias de su día a día en la cafetería, de los clientes que atendía y de las pequeñas alegrías que encontraba en su trabajo empezaron a mezclarse con la realidad de esa propuesta. Mientras Elon hablaba, Ana comenzó a dudar. El deseo de mantener su vida normal y simple pesaba en su corazón. Amaba lo que hacía y sentía que, al aceptar esta propuesta, estaría abandonando aquello que siempre había considerado verdadero. El brillo del éxito y de las grandes realizaciones parecía distante y casi amenazador. El miedo de perder su esencia la envolvía como un manto pesado. La idea de ser vista como una figura pública la aterraba. ¿Qué pasaría con su vida tranquila? ¿Cómo lidiaría con la fama y la presión que vendrían con eso?
Por otro lado, el mensaje de Elon era inspirador. Hablaba sobre cómo el proyecto podría impactar la vida de miles de personas, cómo pequeñas empresas y restaurantes, como el suyo, podrían ser revitalizados y recibir el apoyo necesario para prosperar. Su visión era clara y convincente, y Ana no pudo evitar sentir un pequeño destello de esperanza dentro de sí. Pensó en todos los amigos y conocidos que luchaban por mantener sus negocios, en cómo muchas veces la vida parecía una lucha constante. ¿Y si pudiera hacer algo para cambiar eso? ¿Y si, al aceptar la propuesta, no solo impactara la vida de los demás, sino también la suya propia? Mientras estos pensamientos recorrían su mente, una ola de emoción la envolvió. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo y esperanza. Miró a los ojos de Elon y vio la sinceridad de sus intenciones. No solo estaba intentando hacer un favor, quería crear un legado, algo que realmente importara. Y de repente, la idea de ser parte de eso no parecía tan aterradora. Ana respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El peso de la decisión pesaba sobre ella, pero en el fondo, la conexión que habían establecido y la posibilidad de hacer la diferencia comenzaron a superar sus inseguridades. Recordó todas las veces que había hecho algo simple, como una sonrisa o una palabra amable, y cómo eso había cambiado el día de alguien. Si un gesto pequeño podía tener un impacto tan grande, imagina lo que una iniciativa de este tipo podría hacer. Con lágrimas brillando en sus ojos, Ana se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que podría transformar no solo su vida, sino también la de muchos otros. El miedo comenzó a disiparse, dando lugar a una creciente determinación. Miró nuevamente a Elon, sintiendo una ola de gratitud por haber visto algo en ella que hasta entonces estaba oculto. Él tenía la capacidad de ver el valor de las cosas simples y eso la inspiraba. Finalmente, las palabras que estaban atrapadas en su garganta comenzaron a fluir. Ana sintió como si se estuviera liberando de un fardo que la mantenía prisionera. Habló con un tono firme, pero lleno de emoción, dejando claro que estaba lista para embarcarse en esta aventura. La decisión no era solo sobre ella, era sobre todos aquellos que podrían ser impactados por este proyecto. En el momento en que las palabras salieron de su boca, un nuevo capítulo comenzó a escribirse no solo en la vida de Ana, sino también en la de Elon. La conexión que habían formado se había convertido en un puente hacia algo más grande. La simplicidad de un encuentro casual se había transformado en una oportunidad de cambio, y Ana sintió que, a través de su decisión, podía finalmente ser parte de algo significativo. El evento continuó de fondo, pero en ese instante, todo lo que importaba era la certeza que crecía dentro de ella. La vida que conocía no sería más la misma, y eso la llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. Miró hacia el futuro, no con miedo, sino con esperanza. La aventura que estaba a punto de comenzar podría ser desafiante, pero con un propósito mayor en mente, Ana estaba lista para abrazar lo desconocido, sabiendo que, a través de pequeños gestos y conexiones genuinas, podría hacer la diferencia en el mundo.